Xoloscuintle. Ya están vaciadas. Solamente falta pegarlas al resto del cuerpo. Ujú, Y una vez pegadas ya empieza a descosturarse. ujú. Es decir, a quitarles todo el sobrante de arcilla que queda cuando se vacían en estos moldes. Estos moldes ya están vaciados. Ujú. En estos, aquí está ya la figura del Sí, del perrito. perrito. Sí, que Ajá. viene a ser esto. Algo así similar a este perrito. Y son de barro. Y son de barro, Ay, completamente qué de hermoso barro. está eso. Sí, sí, esta es la perrita Xoloscuintle, y este es el perrito. Los distinguimos porque el perrito tiene en su lomo la columna vertebral, y eso se lo pusieron los compañeros prehispánicos para diferenciar la hembra del macho. Ay, qué hermoso. Estos todavía no están cocidos, falta meterlos al horno. Aparte. Sí. Pero díganos con quién estamos, díganos su A ver. nombre y en dónde estamos. Yo soy Laurentino García Ajá. Santiago, administrador del taller de cerámica El Tepalcate, aquí en el centro de Tepic. El Tepalcate depende del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Para ubicarnos, estábamos aquí por la calle, Zacatecas, ajá, esquina con calle Guerrero, atrás de Catedral. atrás de Catedral, en el centro de Tepic. Vamos a conocer el taller. Sí. Pasamos. Este es el área de producto terminado. Aquí tenemos la existencia de Ay, lo qué que se ha- hermoso. de lo que se ha elaborado. Ajá. Esta reproducción se llama Mujer Sedente de Jala, y se le denomina así porque está en posición sedente, es decir, sentada, y fue localizada en la región de Jala, Nayarit. Ujú. Esta es la maqueta occidental que representa la familia y la vida cotidiana de esa época. Este es el patojo, arte surrealista. Es como un... ¿qué es esto? Es figura un pie, un piecito pero tiene... con una cabeza Ajá. humana. Sí, por eso le llaman surrealismo. Ellos ya utilizaban arte surrealista. ¿De qué cultura me dice que es? Es cultura de aquí, de la región de Occidente de México, de Nayarit, Ajá. específicamente de Nayarit. Y esta es la fertilidad. Esta reproducción es muy especial porque representa la fertilidad de la mujer. Ujú. Es una figura antropomorfa, femenina, que asemeja estar en estado de gestación, y tiene una particularidad esta reproducción, una particularidad que no únicamente está sentada, si se coloca en cierta forma, está en posición de parto. Ay, miren. ¿Sí? ¿Cómo se sostuvo bien así? Sí, está bien equilibrada. Ajá. Los compañeros prehispánicos sabían perfectamente lo que hacían. Ujú. Y todo su atuendo y toda su pigmentación es en base a la fertilidad, precisamente. Ujú. Ujú. Por aquí le había un huequito. Sí, ese huequito lo tienen la mayoría de las reproducciones, Ajá. y lo tienen las originales que están en el Museo Regional de Nayarit. Ujú. Precisamente era hecho así para que por ahí escape la cantidad de calor con el que se cuecen, Mm. con el que se hornean, y de esa manera evitar que truene la reproducción cuando se está horneando. Ajá. Así es. Sí, esta es la fertilidad. Ponemos aquí. ¿Qué tenemos allá? Ay. Esta es la musa. Esta figura fue hecha para una premiación, unos premios que se otorgaron en un festival Amado Nervo. Está muy bonita. Sí, y aquí quedaron como colección del taller. Aquí tenemos otra figura. Este se llama Guerrero Nayarita. El Guerrero Nayarita, también localizado en la región de Islán del Río, Ajá. pues es el que representa la lucha, la guerra para esa época. Este es
preclásico, antes del clásico. ¿Por qué se denomina preclásico o por qué sabemos? Porque aún no usaban ropa o indumentaria que protegiera sus genitales. Todavía no usaban ellos alguna indumentaria que protegiera sus genitales. Por eso se ven sus genitales expuestos. Únicamente protegían su cabeza y su tórax con corazas de materiales distintos para evitar que les dañaran en una guerra. Este es el guerrero Nayarit. Ahora tenemos aquí el guerrero sedente de Jala. El guerrero sedente de Jala, también un preclásico, tiene una particularidad. Cuenta con una base en la parte inferior y esta base sirve para que quede sentado. Y de acuerdo a su indumentaria y su maquillaje, tal parece que tenía una jerarquía muy importante dentro de los guerreros de esa época. Inclusive se puede interpretar como un asesor en guerra. ¿Por qué? Por la indumentaria que tiene, que al parecer es de mucha importancia en esa cultura. Guerrero sedente. Y este anciano chinesco. El anciano chinesco no es otra cosa que una persona del sexo masculino, también preclásico por los genitales del sexo masculino, que se encuentra en posición sentada. Sin embargo, se alcanza a apreciar en su rostro los rasgos chinescos. ¿Por qué se refieren así como chinescos? Por la cultura chinesca que existió aquí en América hace muchos años. Inclusive se podría pensar que antes de los españoles ellos ya habían visitado América. Y aquí tuvieron descendencia y ascendencia en el territorio de Occidente de México. Mire, cómo estas figuras que se han encontrado a través del tiempo nos refleja la historia, nos cuenta la historia. Claro que sí, cuenta la historia de Nayarit, pero principalmente de esta región de Occidente, ¿no? Que es en algunos municipios del estado y que nos dejan entrever que efectivamente ya había civilizaciones las cuales tenían ciertas tendencias. Por ejemplo, la diferencia entre un anciano chinesco o cualquiera de las reproducciones que le mostré y la mujer sedente de Jala es que la mujer sedente de Jala, para tapar sus genitales, ya utilizaba una falda, una especie de falda, la cual es colorida. Sí. Eso también la identifica como una mujer independientemente de los senos. Sí. Pero lo colorido de sus faldas, ya ellas utilizaban colores como una forma de vanidad a su vestido, ¿sí? Así es. Y las calabazas, que estas son contemporáneas, pero que se elaboran aquí en el taller para su enajenación también. ¿Algunas tienen abertura? Sí, son alajeros. Ah, mire. Están muy bonitas. Parecen hasta naturales. Sí, parecen naturales, exactamente, sí. Y bueno, el resto de la moldería es para, en ellos, todos esos moldes es donde se vacían las reproducciones. Algunos son de forja, algunos son de vaciado y sin embargo todos son moldes para hacer reproducciones prehispánicas. ¿A qué se refiere cuando son de vaciados? Y de forja. Ajá, sí. El vaciado es un molde que tiene oquedad, es hueco y allí se vierte la barbotina. Sí. La barbotina no es otra cosa que barro líquido, en estado líquido, no en estado sólido ni de plastilina, sino líquido. Entonces, la barbotina, una vez que se vierte en el molde, se deja pasar de 1 a 2 horas para que agarre grosor, y el molde, por ser característica su consistencia de yeso, absorbe más humedad y le quita humedad a la barbotina, lo que genera una costra por dentro
y esa costra va a ser el cuerpo de la reproducción. Habiendo pasado 1 hora o 2, se vierte la barbotina restante, el sobrante, y queda únicamente lo que va a representar la reproducción. Quedaría como hueca por dentro. Hueca, es hueca por dentro. Todas las reproducciones son huecas, con excepción de la maqueta de Occidente, que es de forja. ¿Por qué le llaman de forja? Porque se forjan cada una de sus piezas, no se vacían, Ajá. se forjan. Y hay una moldería de forja que se pone barro sólido y se pone la contraparte del molde y se presiona. Y una vez presionado, se genera la pieza que se quiere. Y estas son de forja todas, ninguna es hueca, todas son sólidas. Debe ser un trabajo muy delicado porque se está trabajando con barro y tiene que tener la consistencia Sí, exacta sí. para que todos los detalles queden ahí plasmados. Claro. Y no se muevan, no salgan distorsionados. Así es, sí. Se tiene que cuidar cada detalle de la pieza prehispánica que fue localizada en cualquier región del occidente, mayormente en tumbas de Tiro, que es donde han sido localizadas. Entonces tenemos que cuidar cada detalle para que las personas puedan apreciar el arte tal y como lo concibieron hace muchos años. Sí, es que parece que estas figuras no las acabamos de encontrar enterradas. Sí, así es, sí. Si a una de las piezas, como a Patojo, le hacen falta 2 deditos, así fue localizado, nosotros no sabemos realmente cómo fueron esos 2 dedos. Tenemos que hacerlo tal y como fue localizado, sin los 2 deditos. Puede ser alguna representación que ellos tenían, el hecho de que estuviera, Así o es, puede ser claro. que a lo mejor por el paso del tiempo, pero Sí. cada cosa puede tener sus detalles, su Así historia. es, sí, su historia. Inclusive esta grieta que está alrededor del cuello, los originales, el original lo tiene y la reproducción lo tiene que tener. Es como una copia exacta, Es no, lo como más una exacta. copia. No es exacta, Ajá, pero lo más parecido que se pueda. No. Sí, y si gusta la invito a pasar acá al área de oro. No, vamos a ver, porque estoy medio curiosa. Veo aquí que está rojo, aquel está de otro color. ¿Cuál es el Bueno, proceso de sí. que va aquí? Lo que pasa es que estos ya fueron impregnados con pigmento, que Ajá. se llama engobe. Ajá. Sí, lo que para muchos sería sencillo decir ya fueron coloreados. Sí. Estos no. Y una vez que sean coloreados, se introducen al horno, pero obviamente tienen que colorearse en todos los sentidos. La cara, las insignias que tiene como guerrero. Y una vez que ya hayan sido coloreados, traigo el original. El que ya está terminado, Ajá. que es este. Una vez que estos estén coloreados como se introduce al horno. Ajá. Y ya una vez quemados o horneados, se les aplica un líquido que se llama pátina y que está constituido precisamente de arcilla, agua, y ese líquido pátina le da el aspecto que tiene. Por eso se ven tan originales. Pero es no aquí si vemos oscuro, clarito, tiene las tonalidades ya Sí, ese líquido. Así es. Ah. Así es. Y todas las manchas o rayitas que pueda tener, lo negro, cicatrices, eso precisamente así está el original. Ajá. Por eso se trata de igualar dicha copia. Entonces sería, ese es el primero, ese es el segundo en el proceso, Sí, y sería ese. Exactamente. Ajá. Los procesos de elaboración del guerrero sedente, y así se manifiestan en cada proceso. Gracias. ¿Ahí al fondo qué hay? ¿La Es pintura? el almacén. Si gusta pasarse el almacén de materiales. Ya me quiero meter hasta la cocina. No, está bien. Está bien. Este es el almacén de materiales y aquí se guardan los engobes, los pigmentos, Ajá. las pátinas, los colores con los que se va a vestir
cada reproducción. ¿Aquellas son pesas? Son básculas, Ah, sí, básculas, ajá. ajá, básculas de precisión. Ajá. Hay morteros también, que son estos los morteros para moler pigmentación que está sólida, se muele y se hace con estos morteros o líquido y se le da una consistencia más suave que nada para poder pintar la reproducción. Wow, qué bonito. Mucho Así es. material. Sí, mucho material. Eso es. Este se llama pasta 44. Ajá. Sí. Esta en cierto porcentaje se combina con la arcilla Para que le dé que se consistencia. que le dé consistencia y dureza y manejabilidad. Sí, para eso es esta. Y estos costales son de pasta OM4, que en menos porcentaje también se utilizan para darle consistencia a la arcilla, ya sea líquida o sólida. ¿Cuántos moldes? ¿Cuántos trabajos tan bonitos salen aquí? Sí, A mí me gustaría tener muchos en mi casa. sí, a todo el mundo. Créanme, Sí. es muy bonito. Miren, aquí está. Ese es al principio. Esta es otra etapa. Esta es otra etapa de los guerreros sedentes. ¿Como las primeras sería? Es como las primeras, así es. Se le da un fondo y de ahí se le empieza a dar color. De hecho, aquí dice piezas para Ajá, quema. Para quema. Se le pinza, Aquí pinza. se colocan las piezas Ajá. para después introducirlas al horno. Mm. Por eso dice piezas para quema. Se ponen aquí y de aquí el encargado del horno viene, las levanta y las mete al horno. Como si fueran panecitos. Así es, esta es otra etapa. Sí. Ya ando Es- chocando aquí. Y estos son los hornos. Hornos eléctricos marca Scud, Ajá. que son a baja temperatura. 3 hornos eléctricos, un horno de gas. Y los 3 funcionan para hornear las reproducciones del taller. Y aquella mufla. Esta se llama mufla. Este es un horno de pruebas. Cuando se trata de probar alguna reproducción o producción, vamos a suponer que es esta. Quiero probar cómo va a quedar ya horneada con la pigmentación que se le dé, el color que se le dé. Entonces, para no prender un horno de esta magnitud o de este tamaño, se prende la mufla. Y aquí es donde se mete, por ser pequeña, sí, cabe perfectamente, y se hace la prueba en esta mufla. Si funciona bien, luego entonces ya el proceso se adapta y se adopta para continuar con la elaboración de la pieza. Aquí le caben varios, me imagino. ¿no? Sí, aquí Tres. le Tres cabe. aquí, ¿verdad? ¿Cuántos son aquí? Ah, no. Son niveles. Lo que pasa es que tiene niveles a los que se les meten separadores y plataformas. Por ejemplo, este tiene aquí unas hendiduras donde están las resistencias. Pero esas hendiduras son específicamente para las resistencias. Sin embargo, mire, Parece como de qué es, qué material es. este es mortero cerámico o se llama material fragmentario. Este evita que truene el horno con el calor, porque obviamente se pone muy intenso el calor, y con esto es refractario. Este material refracta el calor, no lo absorbe, lo refracta. Es decir, lo distribuye en todo el horno. Y estas plataformas de aquí son para que si por ejemplo ya puso usted reproducciones ahí al fondo, se ponen unas bases que van a servir
como para separar de unos Para de otros. separar, sí, se ponen en la parte inferior del horno y ya las bases se ponen encima y ya le da la opción a que siga poniendo más producción. Ajá. Y luego encima se pone otra vez y así. Y puede hacer de 4 a 5 camas. Ujú. Y dependiendo del tamaño de las producciones o reproducciones, ya sea que se metan estas más chaparritas Sí. o estas chiquitas, Ah, sí. dependiendo del tamaño. O hay más grandes, si las piezas son muy grandes. Ese es el trabajo de esto. ¿Y este qué es? Esa es una producción que hizo un maestro de la Escuela de Bellas Artes. Y los traen aquí, aunque ellos no toman clases aquí, pero la Escuela de Bellas Artes tiene una maestra que les imparte artes plásticas y traen sus piezas a quemar a los hornos de aquí. Bien, bien. Pasamos aquí, por ejemplo, pase por favor. Este es barro, ¿eh? Barro. ¿Y ese de dónde lo traen? Ese de la región de San Leonel. en ¿Y Santa por qué es María así Lago. como piedra, Dios? Es que es barro extraído específicamente del cerro. Ah, del mire, monte. este es... Es como piedra, pero porque está solidificado. Cuando ya se va a preparar, se golpea, se tritura y se pulveriza. Wow. Mire, aquí está pulverizado, pero asentado. Ahorita vengo, voy a entregar esto. Ya, después de... Sí, le quería enseñar la barbotina. La barbotina, lo que es la barbotina o barro líquido. Parece chocolate. Sí, parece chocolate, atole de chocolate. Pero esto es barbotina, Ay, que qué es rico. el que se utiliza para el vaciado de las reproducciones en estos moldes. Y ya después sale así después de una hora o dos. Y estas están huecas, miren. Tienen oquedad. Ah, Ujú. ¿dónde está lo hueco aquí? El hoyito, Ajá. ahí, aquí. Por ahí se tira todo. Por ahí se le echa... Sí, por ahí se ¿Y le la echa. figura dónde se hace? Adentro Y se abre, se abre. Ajá. Aquí, es como una cajita. es como una caja, sí, pero hasta que ya agarró consistencia, ya se separan las ligas y las piezas, los huesos Ah. del molde, como esos. Ah, mira, eso es lo que Sí. me llamaba la atención. Cómo se hacía. Sí. Aquí ya está la figurita por dentro, ya Ujú. se Y abre. es el perrito. Como mira, si fuera un ¿ves? coco. Así es, como si fuera un coco. Ah. Y es el perrito ese. Y esos son los bracitos del perrito. Mm. Sí, entonces le quiero enseñar los deshidratadores, si gusta pasar. Sí, claro, gracias. Estos son deshidratadores. Aquí se vierte la barbotina líquida, Ujú. aquí, en estas piezas. Y al día siguiente Ujú. se retira porque ya está en consistencia moldeable. Ujú. Una consistencia similar a la plastilina, ya se puede manejar y ya no está líquida. Ujú. Ya se puede hacer distintas actividades con esa arcilla moldeable. Mm. Pero estos son deshidratadores y por eso se utiliza. Ujú. Así es. Y aquí le presento al molino de bolas. Este es un molino de bolas. Bueno, toda esta maquinaria comprende un molino de bolas. ¿Qué es esta pieza que está aquí?
esta se coloca aquí. Obviamente ya debe llevar en el interior